Esta semana que terminó ayer sábado, nuevamente, los diputados dieron muestra de la clase que son, de la clase de personas que son, en donde, al contrario de cumplir con un reclamo genuino de la ciudadanía, que les exige ya desde hace tiempo, que ellos sean también y puedan estar sometidos como cualquier hijo de vecino a las normas, a las leyes, a los códigos, nuevamente se autoblindaron. Nuevamente se protegieron entre ellos, estableciendo una reglamentación del artículo constitucional que habla de la pérdida de investidura, que hace casi imposible la pérdida de investidura. ¿Qué piensan los diputados realmente? ¿Qué piensan para seguir actuando de esta manera? De una manera vergonzosa, de una manera artera, de una manera hasta, si se quiere, contraria a los intereses democráticos, pero también no se dan cuenta que son ellos los que están tirando cada vez más abajo el prestigio de un poder del Estado. Qué mal hace esta mayoría de legisladores que votaron a favor de este vergonzoso autoblindaje. No se dan cuenta que la corriente de la opinión pública, que la corriente institucional en este país ya necesariamente debe cambiar. Penosamente les advierto, puede ser que el día que se den cuenta de eso, para ellos ya sea muy tarde. Realmente una verdadera vergüenza. Vamos a la pausa. Nos acompañan dos ilustres visitantes extranjeros, ambos fiscales, integrantes de la Federación Latinoamericana de Agentes Fiscales. Por un lado el doctor Marcelo Verona y por otro lado el doctor Mario Carreras. A ambos el agradecimiento. Muy amables por venir a visitar este país, que creo que en una ocasión especial, ¿verdad?, en esta situación que tiene que ver con la autonomía necesaria del Ministerio Público y el combate al crimen, no solamente al delito sencillo, sino al crimen organizado, que es prácticamente un estado dentro de otro estado. En Latinoamérica, Argentina, Chile, sienten de igual manera el golpe del crimen organizado. ¿Ustedes cómo encontraron al Paraguay? ¿Ustedes cómo observan desde afuera esto que está pasando, que tiene que ver con amenazas a la fiscal general del Estado, que tiene que ver con un poder legislativo que recorta presupuestos, con un poder político que parece que no quiere la independencia ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial? Al menos esa es opinión mía, no sé cómo es la realidad en los respectivos países de ustedes. ¿Ustedes cómo observan todo este tipo de procesos? Bueno, primero, Héctor, muchas gracias por la invitación. Nosotros efectivamente venimos encomendados por la Federación Latinoamericana de Fiscales, a través de una solicitud de la Asociación de Fiscales de Paraguay. Y la verdad es que estamos bastante preocupados por la situación que vemos, que no es muy distinta, desgraciadamente, a lo que ocurre en mayor o menor medida en el resto de nuestros países. Pero si hay algo que los fiscales tenemos absolutamente claro, es que la delincuencia no tiene fronteras. Por lo tanto, si alguno de nuestros países, en el Cono Sur, en Latinoamérica, tiene problemas de amenazas o problemas en el ámbito de la investigación, falta de recursos, pérdida de autonomía, termina afectando indudablemente al resto de los países. Porque, reitero, la delincuencia no tiene fronteras, estos grupos operan en distintos países y, por lo tanto, si flaquea alguno de nuestros miembros, algunos de nuestros países en la persecución penal, al final terminamos siendo afectados todos.
por eso es que nosotros concurrimos al llamado que nos hizo la Asociación de Fiscales del Paraguay. No lo dudamos ni un momento. Y efectivamente, claro, hay muchas cosas que modificar, hay muchas cosas que cambiar. Perfecto. Nosotros no nos podemos y no queremos tampoco inmiscuirnos en cuestiones propias del Estado paraguayo. Eso es lógico. Y solamente estamos acá por este pedido de apoyo Perfecto. de parte de la asociación. ¿Es normal, doctor, en la Argentina, por ejemplo, es normal la práctica de un poder político que quiere coartar la libertad constitucional que deben tener los órganos que aplican la ley? Mire, estaba más para contestar la primera que para la segunda. Justamente la Federación Latinoamericana de Fiscales se ideó tras el homicidio de Nisman. Casualmente yo estuve aquí en 2 oportunidades con la misma misión y estas prácticas de invadir y cercenar las facultades de otro poder, estamos viendo que son prácticas casi cotidianas en Latinoamérica. Y lo que nos preocupa particularmente es que se están dando en toda Latinoamérica un proceso de invasión y de tracción. Usted dio un ejemplo clarísimo al principio cuando mencionó que el Poder Legislativo se autoinmunizó de los procesos penales mediante la sanción de una regulación vinculada a cuando se le sigue un proceso penal. La pérdida de investidura, que es otra, no es el Bueno, desafuero, es pero la pérdida de de investidura lo que hace justamente es que alguien pueda ser procesado y perseguido como cualquier ciudadano, o ¿Sí? no. Entonces, usted observe que este proceso no viene de ahora. Desde hace muchos años, y hablemos en términos estructurales, ¿no? De una república con 3 poderes y uno tiene que ser independiente. No, la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal en concreto no es un privilegio o un capricho. Es una garantía para el individuo, para que cuando una persona tiene que denunciar a un funcionario público, pueda ir a un ministerio público que lo pueda sostener, sin temor a que lo sancionen al fiscal, sin temor a que lo echen al fiscal, que lo persigan al fiscal y demás otras circunstancias. Yo quiero insistir en lo siguiente, en la experiencia de ustedes. Quiero insistir en que por un lado hoy día el Estado paraguayo, siempre digo, está en guerra contra el delito común, contra el crimen organizado, contra la corrupción interna. Y también que a veces se enfrentan a 2 frentes. Uno externo, que tiene que ver con esa estructura mafiosa, con esa estructura que tiene tanto o más poder que muchos estados, que muchos países, y por otro lado la corrupción interna que actúa en energía con esa corrupción externa. Es que no son 2 problemas. La única forma las organizaciones internacionales, la única forma que tienen de cuidarse es corromper. Corrompen a las autoridades políticas, tanto en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, como en el Judicial, y las fuerzas de seguridad, en las fuerzas militares, las fuerzas de frontera. La corrupción que intentan es a todo nivel. Y justamente lo que venimos a decir nosotros es que para evitar que el país se corrompa, hay que fortalecer las instituciones y blindar las instituciones. Y eso es lo que nos llama la atención acá. Un país con una gran tradición jurídica, de instituciones, de valores, es donde más tendría que proteger al Ministerio Público es ahora. Imagínese un fiscal que tiene que intervenir contra el narcotráfico, ¿qué seguridad tiene de que no le va a ocurrir nada si no es protegido adecuadamente? Sin tener una policía de su confianza que le da la seguridad, sin tener los recursos económicos, que es lo que están pidiendo ahora para investigar. En vez de tenerlos, se los están quitando. Ahora, doctor Barona, hay que ser conscientes de que tenemos ante nosotros, los estados democráticos, una realidad. Tienen armas, tienen poder, no tienen respeto a la vida humana, no les importa la vida humana, no están obligados a cumplir la ley. Nosotros sí tenemos que tener respeto a la vida humana, sí estamos obligados a cumplir la ley. Y todo nos sale más caro. Y todo nos sale caro. ¿Cómo enfrentamos eso, doctor Carrera? Pero es que eso es justamente lo que
venimos, digamos, a conversar desde el día miércoles pasado. Tenemos que tener una fiscalía autónoma y potente. Hoy día la Fiscalía, hoy día el Ministerio Público, en definitiva, es el último bastión, es el bastión final del Estado de Derecho. Hoy día hay muchas cosas que se están judicializando de diversos ámbitos, quizás más de lo que se debiera, pero esta realidad actual es precisamente porque la Fiscalía y los fiscales se han convertido en el último bastión del Estado de Derecho. Y por lo tanto tenemos que entregarle la mayor capacidad, las mayores garantías y en definitiva los mayores medios para poder realizar su labor. A nosotros, desde nuestros países, nos cuesta entender, por ejemplo, que los fiscales del Paraguay tengan que ratificar su cargo cada cierto número de años, 5 años si no me equivoco. 5 años. Y las personas que están en posición de ratificarlo, hay situaciones o están vinculadas a funciones ligadas a la política o a otras instituciones. Entonces, imagínense, me cuesta de verdad como fiscal, porque en Chile a nosotros se nos nombra y mantenemos nuestro cargo hasta los 75 años mientras dure nuestro buen comportamiento. No tenemos absolutamente ningún cuestionamiento ni ningún tipo de ratificación. Porque ¿Son electos a la primera? Nuestra ratificación es diaria. Nuestra ratificación se da cada día que vamos a tribunales, cada día que defendemos en definitiva a la ciudadanía. Hay que recordar que los fiscales, y esto es lo fantástico de nuestra profesión, no litigamos por derechos propios, no litigamos por derechos particulares, lo hacemos por la sociedad. Cada vez que un fiscal se sienta en un tribunal de la República, lo hace en pos de toda la sociedad, del pueblo, como uno puede ver en otras latitudes, como se menciona. Entonces, tiene que estar a la altura. Y tiene que estar a la altura en cuanto a los medios que se le otorguen y también en cuanto a la tranquilidad para desempeñar su función. Que no esté pensando que lo van a ratificar en 1 año más, en 2 años más, en 3 años más. Eso la verdad es que no resiste mayor análisis, digamos. Por lo tanto, nosotros vemos ese tipo de cuestiones con bastante sorpresa, por un lado, y lo vemos como peligroso por otro, digamos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, dar esa... A ver, se depende económicamente, porque es así, de que un grupo de personas electas democráticamente, con justicia o no, decidan sobre esa cuestión económica. Personas que son eventuales o potenciales investigados por esa institución, en este caso el Ministerio Público. ¿Cómo equilibrar esa realidad? Bien, es que el tema es bastante más sencillo si lo vemos a nivel macro o a largo plazo. El problema se genera cuando estas discusiones se dan año a año o incluso varias veces dentro del mismo año, porque ahí es cuando se ensucian o se manchan de cuestiones del devenir diario. Si, por ejemplo, hoy día se estuviera discutiendo cómo fortalecer el Ministerio Público en Paraguay pensando en los próximos 5, 10, 20 o 30 años, podríamos tener efectivamente una discusión más sana, una discusión donde garantizáramos ciertos recursos, definieran cómo estos recursos año a año fueran aumentando según ciertos parámetros y se podría dar una discusión bastante rica en ese sentido. Y le sacamos todo lo que tiene que ver con el devenir de la actualidad, que siempre ensucia este tipo de discusiones. Sí. Por eso en realidad parece difícil, pero no lo es tanto. En la medida de que se sienten a conversar todos los que tengan que hacerlo, decidan los que son electos democráticamente, si para eso están. O sea, yo creo que ningún fiscal del Paraguay, y menos de de la Federación Latinoamericana de Fiscales, vamos a cuestionar a un poder político, en lo absoluto, menos de un Estado como Paraguay. Pero sí, lo mejor sería que este tipo de discusiones se dieran en el largo plazo. 5. ¿Cómo queremos ver a nuestro Ministerio Público en 10 años más? ¿Cómo queremos ver que se financie? ¿Cómo queremos ver que año a año vaya creciendo o no según ciertos parámetros? ¿Aumentó las causas en cierto nivel? Bueno, eso automáticamente refleje un aumento en el presupuesto de tal cantidad. ¿Cumplieron ciertas metas? Bueno, se aumentará. ¿No las cumplieron? Bueno, se bajará. Pero me entiende que ese tipo de cosas pueden sanear esta discusión y la pueden hacer, digamos, más atractiva también para la ciudadanía. Porque hoy día, no sé cómo es la experiencia, por ejemplo, en la Argentina, con relación a la vinculación con el poder de la Administración de Justicia, doctor. Bueno, es un tema que nosotros tenemos 24 provincias y cada una tiene su legislación diferente. O sea, no puedo hablar por todas. Claro.
había legislaciones en la que, por ejemplo, los ministerios públicos fiscales, los miembros del Ministerio Público Fiscal eran designados directamente por el cuerpo legislativo y con ratificación del Poder Ejecutivo. Y parecía más sano porque uno sabía quién era el que le levantaba la mano a esa persona en definitiva o quién impulsaba que esa persona fuera fiscal o juez. Y luego aparecieron otros organismos que son los consejos de la magistratura, en los que, como fundamento, iban a representar más y mejor a la comunidad, integrado por estamentos universitarios, grandes profesores, colegios de abogados, algunos del legislativo, miembros del ejecutivo, miembros del Poder Judicial. Una serie importante de reconocidos que iban a designar o formar parte de un concurso y de la designación. Una mentira porque nunca intervino más la política en la designación de un fiscal como es ahora, con estos órganos. Es más, juega en contra porque parece limpio y no es limpio. No existe. No existe. La única manera, a ver, pónganse a pensar, y se lo voy a decir en términos concretos como pasa acá en Paraguay, ¿no? Que pasa y es común a todos lados. ¿Quién nombra un fiscal acá? A ver, la terna del Consejo de la Magistratura. ¿Quién maneja el Consejo de la Magistratura? La política. Sí, hoy día sí, sigue. Por más que tiene un sistema... ¿Quién los remueve? ¿Quién los remueve? ¿Quién los sanciona? ¿El juicio político? Juicio político, por la Corte Suprema, sí. Jurado de enjuiciamiento de magistrados y Corte Suprema. El Congreso. No, a los fiscales no. A los miembros del Consejo de la Magistratura. No, a los miembros, a los fiscales. ¿A los fiscales? No, acá el sistema es un breve examen, es jurado de enjuiciamiento de magistrados y Corte Suprema de Justicia. Juicio de enjuiciamiento de magistrados. Jurado de enjuiciamiento de magistrados que está integrado por políticos. Eso es lo que le quería decir, está integrado por políticos. Está integrado por políticos. Sistema de nombramiento y de remoción por la política. El dinero que tiene el poder del Ministerio Público, ¿quién lo decide? El Poder Legislativo. Perfecto. Si nosotros tenemos que investigar como fiscales, ¿de quién dependen las policías de investigación? Del Ministerio del Interior, del Poder Ejecutivo, o sea... Entonces, ¿de dónde me dicen que el Ministerio Público es independiente? Lo que me estás describiendo es patético, doctor. Patético y Yo terrible. lo está Y es lo que yo usted. digo hace mucho, pero ahora me lo dice otra persona y me imagino que esa es la experiencia en Argentina también, es igual. En todos lados. En todos lados. Por ejemplo, en algunos lugares no tanto porque se ha perfeccionado. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la policía judicial es nuestra. Es del Ministerio Público. Es del Ministerio Público, la formamos nosotros en investigación y ahora se está haciendo un proyecto para que algunos policías que vamos eligiendo integren un cuerpo de seguridad que acompañe a esos detectives de investigación. Porque son detectives, pero no van armados, o sea, no... No, pero a veces los dotamos de policías propios que tenemos desde ya formando de hace mucho tiempo para que justamente respondan a ellos y cuando entran a un lugar de peligro extremo estén conducidos por nuestros detectives. Me obligás a oír lo siguiente. Hay muchas veces, en muchos casos, muy... Mire, le voy a dar un ejemplo para que se dé cuenta de lo Sí. atrasado que estamos en muchos lugares. En la ciudad de Buenos Acá Aires, estamos, el Ministerio Público hoy va se por un lado y la cuenta, policía por el otro. Nuestra policía judicial hoy cuenta antes de hacer un allanamiento con drones, con especialistas de primer nivel para poder ingresar con seguridad al lugar y con robots que van mirando si tienen satélites, le llaman a los vendedores, los cuidadores del lugar de venta. Los campanas. Los exacto, campanas, sí. para ver dónde están posicionados y todo lo demás. Cuando uno tiene recursos, puede hacer las cosas y puede fortalecer un ministerio público. Ahora, es muy difícil ser fiscal. A las 2 de la mañana, cuando lo llaman por un homicidio, y yo esto se lo quiero contar, si me da un minuto, porque hace muchos años en todos los países nuestros hay una campaña de desinformación que viene del lado de la política, a veces sin darse cuenta, a veces no. Intencionalmente. ¿Usted vio alguna vez a un fiscal o un juez hablando de por qué contrataron un empréstito en algún lugar, la política, o el direccionamiento que se le ha dado a los subsidios, o sobre los subsidios a la escuela, o jamás? Los jueces y fiscales se dedican a trabajar. Sin embargo, cuando ocurre un homicidio, cuando ocurre un hecho que sale en la televisión, solamente cuando sale en la televisión, usted va a ver que muchas veces tercerizan la culpa diciendo esa persona había estado en condena y salió en libertad condicional, como Sí. diciendo la culpa es del juez. O la del fiscal. O del fiscal.
¿Y por qué no lo detuvieron? Y rápidamente se echan la culpa. Y yo le digo que la verdad, que los fiscales no son los culpables de que ocurran esos hechos, porque nosotros intervenimos después de ocurrido el hecho y determinamos si va a haber un juicio o no va a haber un juicio. Pero las herramientas para investigarlo, o que haya ocurrido, no depende de nosotros. Si hay hambre, si hay marginalidad, si hay violencia, si hay falta de educación, si hay falta de seguridad concreta, no es un problema del Ministerio Público Fiscal. Nuestro Pero problema la es impunidad, decidir... ¿culpa de quién es, doctor? Y La necesitamos... impunidad, ¿de quién es culpa? Pero es que impunidad... La impunidad. ¿De qué o dónde? La impunidad en general, porque se habla que en Latinoamérica la aplicación de la ley es de acuerdo a la cara al quien se debe Claro, aplicar. el proceso de selectividad. Hay una selectividad en la aplicación de la ley y penosamente no es de Paraguay, sino es de gran parte de los países latinoamericanos. Entonces, ustedes, los que están ejerciendo la aplicación de la ley, con mucha justicia dice, nosotros tratamos de enfrentar un problema cuya solución está en otro poder del Estado, en otro ámbito. Pero decir eso, ¿a ustedes le quita responsabilidad a los que aplican la ley? No, no. Les quita No, responsabilidad. a ver, ¿Cómo lo que enfrentar ocurre es esa...? que- ¿Te das cuenta? Hay una disyuntiva incluso. Sí, pero es que está haciendo una pregunta en términos absolutos que es multicausal, necesariamente, digamos. Por lo tanto, es muy difícil responderla en términos absolutos. Si reitero, es multicausal. Desde la marginalidad, desde cómo se distribuyen los recursos, hasta cómo actúa quizás un juez o un fiscal, bueno, hay un paso gigantesco, hay kilómetros de diferencia entre una cuestión u otra. Y ya son fenómenos de tipo o de carácter social. Entonces, sí, nosotros llamamos hay cuestiones que se hacen mejor en un país que en otro. Hay cuestiones que quizás, si miran a Chile, podrían copiarse. Si miramos a Perú, si miramos a Argentina. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta en toda esta reunión y desde que formamos esta federación es que hay buenas prácticas en todos los lugares que ojalá se recogieran por parte de las demás instituciones. Entonces, claro, nosotros lo que buscamos al asociarnos fue precisamente eso, ver cuáles eran las mejores prácticas y cómo ir replicándolas. Y hoy día, que es lo que nos tuvo, digamos, el miércoles pasado acá en Asunción, es precisamente que vemos que ciertas prácticas podrían instalarse acá y lo que está reclamando la Fiscalía efectivamente va en línea con lo que nosotros venimos haciendo y discutiendo desde hace varios años. Cuando nos juntamos en Argentina precisamente fue por el hecho del asesinato de Nisman hace varios años atrás y eso motivó la creación de esta federación. Y a partir de ese momento nos dimos cuenta de todas estas cuestiones que estaban pasando en el resto de Latinoamérica, que son bastante similares. Sí, el ser humano tiende a actuar, o sea, no es casualidad que Latinoamérica se mueva a veces en alguna visión hasta política y después, digamos, cambie esa visión. Somos países más interconectados de lo que creemos y por lo tanto nosotros como federación tenemos que responder a esa interconexión. Si me disculpan, y no es para meternos, ¿verdad? Salvo que el doctor lo permita, ya que es de ese país. El tema Nisman, ustedes, y disculpe que lo señale, insistentemente están diciendo Nisman fue asesinado. Para que se den cuenta cómo, y la clase política en la Argentina, que rodea todavía a la todavía poderosa Cristina Kirchner, dice, de ese sector político dice, Nisman se suicidó. ¿Cómo ustedes se dan, en ese ejemplo nos damos cuenta cómo una realidad puede ser presentada de dos maneras? Bueno, es por los medios. Y cómo la postura de la justicia, de la fiscalía y la postura de la política o de un sector de la política chocan. Mire, le completo un segundito lo que dijo él, Sí. porque usted también tiene algo de razón. Parte de responsabilidad también es de cada fiscal y de cada funcionario. No estamos hablando por todos los que... Estamos hablando sistémicamente. ¿Sí? Hay fiscales y hay otros fiscales. Hay personas, hay fiscales que son más proactivos que otros. El tema está que haya un compromiso con la independencia. El día que yo no pueda ser independiente, mi herramienta más fuerte es la renuncia, no venderme. ¿Tá? Y en lo que me pregunta, acá apenas ocurrió el hecho, todos los que tenemos experiencia, tanto en investigación durante muchos años o juicios orales, uno aprende de todas las ciencias auxiliares del derecho. Y si usted quiere realmente saber por qué yo sostengo eso, es por todos
todos los elementos que había desde el primer momento. Hay un fenómeno que se llama backspatter. Ese fenómeno de backspatter es que cuando una bala ingresa casi en contacto cero con un tejido blando como la piel, acá también hay piel, pero hay un tejido blando continuo, en el cerebro está una piel blanda y un tejido duro como el cráneo. Primero salen los gases, se inflama la piel porque no penetra el hueso y después pasa la bala. Sí. Cuando la bala termina de pasar, sale una primera expulsión que son las macropartículas, que vuelan hasta 70 centímetros de distancia. Sale como en una explosión. Y cuando perfora el cráneo, la diferencia de presión intracraniana, que está todo el órgano contenido, con la presión externa, hay una segunda explosión. La gente suele confundirse de por qué el orificio de entrada es menor o mayor que el de salida. No importa, hay una explosión de sangre. Y usted va a ver que a lo largo de los suicidios que hay contacto, que se forman unas micropartículas en las manchas, y esto en las manos. Y esto lo sabe cualquier cazador cuando remata a una pieza cerca. Ahí hay, en la mano. Sí, en la mano hay, pero hay como un espacio, como una banda, que como si le hubieran puesto un telón encima. Y esa continuidad, esa recta, rompe el patrón explosivo que tiene eso. Eso es el primer llamado. El segundo es la actitud de cómo se encara una investigación. Y dígalo como ciudadano común. A usted le aparece su tío muerto con un arma que no es de él en su casa y viene el fiscal y le dice suicidio, usted lo saca corriendo. Y si yo fuera jefe de fiscales, no voy a investigar un suicidio porque tengo al muerto, que sería el autor del suicidio. Yo como fiscal investigo un homicidio. ¿Sí? Bueno. Que es la hipótesis mayor. Es como si a una persona la golpean, la violan y yo voy a investigar el golpe. Es ridículo. Acá tuvimos casos de suicidio que después, con una investigación más pormenorizada, fueron homicidios. Pero bueno, el tema Nisman es pero apasionante. Fue mostrado de manera diferente. Claro. Entre la opinión, y usted lo sabe como comunicador, lo que se dice en la tele es la verdad. ¿Y sí? ¿Usted sabe cuántas veces tuve casos yo donde usted le mostraba cosas y digo, qué increíble, porque nada es verdad? Bueno, pues penosamente no podemos profundizar el caso Nisman porque teníamos que usar todo el programa y tengo más invitados. Pero doctores Marcelo Barona, doctor Mario Carreras, gracias a ambos, realmente distinguidas visitas y ojalá que la estadía acá en Paraguay prosiga siendo provechosa para ustedes. No, al contrario, agradecer primero la invitación y segundo, reconocer que en Paraguay tienen a muy buenos persecutores, muy buenos fiscales. Cuando se creó la federación fue en base a 3 países, Chile, Argentina y Paraguay. Al muy poco tiempo se unió Brasil y luego ya el resto de Latinoamérica. Pero para que se den cuenta de la importancia y de la preocupación de los persecutores que ustedes tienen, de los fiscales. Que fueron los que primero vinieron a apoyar a Argentina con lo de Nisman. Perfecto. Doctores, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muy amables. A la vuelta del corte, no, pues si comenzamos a hablar del caso Nisman, pero acá hay un programa luego policial, así que se encarga de eso, pero tema Nisman es impresionantemente, cómo se choca la realidad jurídica que se presenta y la postura política, invariables, contradictorias, sobre una misma historia. Bueno, a la vuelta del corte vamos a hablar de un temita. ¿Qué pasa en Catastro? ¿Qué pasa con los escribanos? ¿Qué pasa con esta institución tan importante que al parecer sigue repitiendo fórmulas de antaño que la hicieron fracasar? A la vuelta del corte. Hay un problema en Catastro. ¿Qué realmente pasa en esta importante institución? Que para aquellos que están fuera del mundo de la escribanía, de la venta de inmuebles o del Poder Judicial, de repente cuando alguien habla de la Dirección Nacional del Catastro dice, bueno, pero esta institución es relevante. Sin embargo, y no es la primera vez, siempre Catastro estuvo en el ojo de la tormenta, siempre estuvo puntualizado como una institución
en donde no se cumplían las reglas del procedimiento real y concreto a favor de la transparencia. Bueno, y eso está pasando nuevamente. Al menos eso lo denuncia un grupo de ciudadanos y ciudadanas profesionales, escribanos, ingenieros, hasta abogados, que se sienten afectados por todo lo que está pasando en Catastro. Nos visitan hoy la escribana Marta Brum, la escribana Norma Orelloni y el ingeniero Marco Acosta. A todos el agradecimiento por estar con nosotros. Comienzo con las damas. Escribana Orelloni, ¿cómo ustedes, qué está pasando en Catastro? Porque no es la primera vez que están visitando los medios ustedes diciendo hagan algo. En realidad, lo más importante que creo debe conocer los que nos ven y escuchan, no sin antes agradecer esta brillante oportunidad de exteriorizar la realidad hoy en el sistema catastral, es conocer que en nuestro registro público nacional entendemos dos grandes vertientes. Uno que se dedica a la situación física del inmueble, que se denomina Dirección Nacional de Catastro. ¿Qué significa esto? Es un registro multifinalitario que censa dimensiones, linderos, superficie, ubicación y da una valorización al bien, que se conoce como evaluación fiscal. Tiene impacto tributario en gran cantidad, o sea, incide en el presupuesto nacional del país. Y por otro lado tenemos los registros de derechos. ¿Derechos qué? Reales, que son taxativos en nuestro código sobre cosa propia, sobre cosa ajena y de garantía. Esto está censado a nivel jurídico por la Dirección Nacional de Registros Públicos, el que está en kilómetro 15. Catastro depende directamente del Ministerio de Hacienda, es un registro del bien objeto tierra en sentido físico. Registro inmobiliario, como se conoce, es registro jurídico de derechos reales que versan en la relación sujeto-objeto, dominio, condominio, usufructo, uso, habitación y de garantía, prenda e hipoteca. Hipoteca sobre bienes inmobiliarios. E inmueble es Bueno, un poco para que... Sí, pero es que necesito saber, perfecto, Sí. me parece perfecto, escribana, pero se me va a ir el tiempo y necesito que me Correcto. digan, ¿qué problemas hay, escribana Brum, hoy día en Catastro? La descripción acertada de la escribana Orelloni al que es, digamos, no está al tanto de esta institución, a la pucha, hasta esa persona entiende que es una institución muy importante. ¿Qué está pasando? Sí, buenas noches y gracias por la oportunidad. La colega explicó perfectamente bien a qué se dedica Catastro, a qué se dedica el registro y qué nos pasa. Y yo lo resumiría en una sola palabra: atraso. Un atraso descomunal que nunca sucedió en la vida. Y pasa que el escribano no puede formalizar ninguna escritura pública de inmueble, sea hipoteca o sea compra-venta o cualquier otro tipo de disposición del dominio, si no cuenta con el certificado catastral, que es un documento preescriturario necesario para ese fin y que debe ser expedido por el Servicio Nacional de Catastro. Como le dije, el atraso que hoy existe dentro de esa institución jamás se ha dado. Hemos tenido otras administraciones que sí tuvieron atraso, pero que después fueron mejorando y vamos a decir que se pusieron al día. Pero hoy día la forma en que se está administrando esa institución no condice con la realidad del país y las necesidades que tenemos. ¿No hay la tramitación es lenta, escribana Orelloni? Sí, no solamente es lenta, sino a veces hay doble pago y hay exigencias que no tienen que ver con la realidad jurídica. Ejemplo práctico, solicitan certificado de localización cuando no hay un solo municipio de los 285 que tenga definido su ejido como debe ser. Figurativamente es un mapa del Paraguay hecho rompecabezas que se pretende armar por piezas únicas sin tener definido el todo. Compre usted un rompecabezas y échelo al piso y trate de alzar pieza por pieza y trate de unirlo en ese sentido, sin tener una comprensión del todo. El todo sería la base de datos catastral
y las fichas únicas, cada uno de los inmuebles que pretendemos censar a nivel físico. Y no existe ingeniero, la presencia del ingeniero Acosta revela que esto no solamente afecta a abogados, ni tampoco afecta a escribanos, sino también a profesionales de otras áreas que están, digamos, dedicados a lo que es el avalúo técnico, la medición, la topografía, ¿verdad, ingeniero? Es así, efectivamente, y es más, yo quiero agregar más a lo que está diciendo, no solamente a profesionales, escribanos, abogados, ingenieros, agrimensores, también a los compradores y a los vendedores de inmuebles. Afectando al comercio, entonces. Al comercio en sí. Acá es grave lo que está ocurriendo y en esta administración con dictámenes parche tratando de justificar la extremada inoperancia e ineficiencia. Tratan de cubrir lo que está mal. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿verdad? Como técnicos, nosotros hemos estudiado 6 años, hemos presentado 2 tesis para conocer el tema de la medición, la ubicación y la tasación de la tierra. Sin embargo, con esta administración, a través de contratos sobrepasando la ley de contrataciones públicas, contrataron estudiantes cortes a medida, contrataron primos hermanos, contrataron parientes, pero que son estudiantes. No les desmeritamos a los estudiantes, como digo. Y por otro lado, para cerrar la idea, ¿verdad? Contrataron a esos estudiantes y esos nos están observando. Le digo un caso. Esta semana fue observado un expediente mío por unanimidad que no tiene sentido. Y fue observado pidiendo, ¿verdad? Que se presente la resolución con la que fue aprobada el plano en el 95, en el 85. Y ¿cómo uno va? ¿Para qué vos tenés la cédula si después vas a tener que recurrir nuevamente a tu fe de nacimiento o a la fe de nacimiento de tu papá? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de humillaciones está pasando hoy en día el escribano, el ingeniero, el comprador y el vendedor también. Ingeniera, escribana Orelloni, ya para ir redondeando. ¿A cargo de quién está hoy día y qué más le reclaman ustedes al titular de esta ley? En realidad, algunas de las varias objeciones que señala él, como también sentimos nosotros, por ejemplo, la ubicación del terreno, como dijimos, certificado de localización, ellos hablan de una superposición parcial o total, que no es más que la mala utilización de las imágenes y el propio consenso, la diversificación. Por ejemplo, Catastro usa imagen ArcGIS y los topógrafos usan Google Earth. Y las imágenes vienen con un rayo en menos de 45 grados. Entonces, lo que hacen ellos in situ no va a coincidir nunca con la imagen que tiene Catastro como base de datos. Entonces, no pueden hablar de una superposición parcial ni total al respecto de ellos. Luego, margen de error le llaman ellos. Vos podés tener una propiedad y si no tuvo movimiento en mucho tiempo, viene tu vecino y anota su plano, coteja su plano sobre la tuya. ¿Para qué? No, ¿para qué? Te vas ahí, vas a encontrar una mansión en tu terreno y después tenés que implementar una demanda de reivindicación de la propiedad o usurpación de la propiedad privada por 5 o 10 años, dependiendo de cómo te toque. Así estamos. Qué mal estamos, ingeniero. Muy mal. Acá al lado, preguntó por qué. Y porque el de acá al lado ya está raleado, ya se partió por parte y no tiene la dimensión que tiene este acá. Y como se presume este de acá, su titular murió y no tuvo movimiento registrado en 40 años y no cotejó su plano, entonces este trajo acá y anotó sobre este. Cuando vos le reclamás, es directo administrativo, sin explicarte, levanta este y pone este. Así nomás. Qué mal que estamos realmente, escribana Orelloni, ingeniera Acosta, escribana Brum. Sí, me permito. La última estoy cerrando. Sí, yo quiero agregar algo. Yo quiero hacer una alerta a todos. 30 segundos, por favor. A todos los paraguayos, a todos los que son dueños de inmuebles, que si de aquí a poco ocurre una epidemia inmobiliaria, le digo que es causa del señor ministro de Hacienda, porque él fue advertido y la ciudadanía también ya fue advertida. Perfecto. Escribana Brum, muchísimas gracias también. Igualmente, quería decir nomás que el titular de este servicio de catastro es el licenciado Francisco Ruiz Díaz. Perfecto. Él es economista, no tiene la más mínima preparación en lo que es la parte técnica del servicio de catastro. Muchísimas gracias a los tres. Igualmente. A la vuelta al corte, el último tema del día de hoy.
Nos acompaña la doctora Rosy Pérez con una grave denuncia que tiene que ver con una aparente apropiación desde el INDER de una propiedad de 4.000 hectáreas allá en la frontera del Chaco con la República de Bolivia. ¿Cómo está, doctora Rosy? Una grave acusación. Sí, realmente muy buenas noches, muchas gracias. Y bueno, Héctor Alegre y toda la gente que pueda estar observando tal cual como todos los domingos justamente. ¿Cuál es el caso que te afecta, doctora? Es triste esta situación porque nosotros realmente estamos trabajando y presentando documentaciones como corresponde ante el INDER, haciendo caso a lo que realmente establece todo lo que significa para obtener un lote del INDER. Se hace todas las documentaciones, inclusive tenemos justamente ya la resolución por el cual justamente en el 2008 se le otorga a mi representada para que pueda hacerse el título a favor de ella. O sea, se le da la resolución que le habilita a ella a titular ese inmueble a su nombre. El inmueble a su nombre, sí. Exactamente. Se hace todas las documentaciones, espectacular, todo bien, tienen todas las documentaciones, se hace el título y resulta ser que después se pierde el expediente. ¿Cuándo sale el título? Importante la fecha. ¿Cuándo sale el título? El título de propiedad, nosotros justamente tenemos la copia, justamente tenía preparado para poder mostrarle y la fecha exacta tenemos en el 2009, tenemos ya el título. ¿En el 2009 ya sale el título? Sí, ya tenemos el título. ¿Es una propiedad muy extensa? 4.000 hectáreas. 4.000 hectáreas. Sí, 4.000 bueno, ¿y qué pasa después? ¿Se pierde el expediente? Se pierde el expediente. ¿Ya le salió el título a ustedes? Sí, ya tenemos el título. Faltaba nada más una firma del presidente para poder inscribir en el registro de la propiedad. Perfecto. ¿Y qué pasó a partir de ahí? A partir de allí se pierde el expediente. Sí. Desaparece el expediente, se hace en el 2013 una reconstitución del expediente y ahí es nuestro calvario. ¿Dentro del INDER se hace la...? Dentro del INDER se hace la reconstitución del expediente. El expediente justamente tiene, desde el año 2013, venimos verificando y se pierden nuevamente todas las documentaciones que presentamos porque nadie puede explicar, aparentemente hay una rata ahí dentro que come los papeles o no sé qué lo podemos decir, pero desaparece. Sí. Entonces, tenemos que hacer de vuelta escritos, presentando nuevamente copias y tenemos que andar así con copias autenticadas del INDER para poder tener todas las documentaciones. Aparentemente aparece una señora de nombre Sandra Benicia Silvera Burgos, es una persona que trabaja en Itaipú, es una persona que está dentro de lo que es la política hacia el interior, hacia justamente el lugar donde ella sabe perfectamente quién le ayuda en la parte política. Se presenta a ella y pide para que a ella se le otorgue, a pesar de que sabía de que se le tenía que otorgar tal cual como consta en el título, que es a Lucila de Jesús Pérez. Ella pide que se le otorgue a ella. Pide ella que se le otorgue. Entonces, ¿qué pasa? Evitando situaciones de corroborar, seguramente, se le otorga a ella, pero no puede ella pagar porque ya está pagado por mi cliente. Entonces, ¿qué pasa? Llamativamente, esta señora Sandra Silvera no puede hacer absolutamente, a pesar de que inclusive hoy día está imputada, está procesada por justamente querer ir a... No es que querer, se fueron a avasallar e inclusive pusieron en peligro de vida a nuestra gente que estaba en el lote 126. Posteriormente aparece el señor Juan Antonio Maíz Chamorro. Esta persona, Juan Antonio Maíz Chamorro, aparece después de que haya aparecido el hijo del en ese entonces diputado Celso Troche. En ese entonces, lo digo con mucha responsabilidad, soy una persona responsable de lo que estoy diciendo. Celso Troche, como diputado, en la Cámara de Diputados, él era presidente justamente de un sector muy importante en la Cámara de Diputados. Su hijo, cuando yo entonces empiezo a atacar como el hijo del propio diputado, agarra, entonces, ¿qué hace? Pasa, ya no se mete el hijo, pero se mete este señor Juan Antonio Maíz. ¿Qué pide, señora? Pide... ¿Qué pide usted? Yo pido realmente que como corresponde se haga caso a las denuncias que hemos presentado con las documentaciones, que por una cuestión de tiempo no podemos demostrarlo aquí, pero tenemos todo. Esta documentación habla por sí sola. Ya hemos presentado ante el INDER, ante el Departamento de la Dirección de Transparencia, que hasta la actualidad yo sé que con esta nueva jefa de transparencia se va a llevar bien, se va a llegar a puerto como corresponde, porque ella es una persona responsable y es una persona objetiva. Es increíble, estamos ante un hecho de pretender una doble titulación de un inmueble que ya fue comprado, que se sacó
2 veces, o sea, ya se sacó el título, se perdió el expediente por 2 ocasiones. Pero ¿qué hizo el hoy ex titular del INDER? Muy importante esa parte, porque el ex titular del INDER, Justo Cárdenas, el día teóricamente 16 de julio del año 2018 tenía que presentar su renuncia, pero llamativamente el 30 de julio autoriza a que pague el señor Juan Antonio Maíz 580 millones de guaraníes con un cheque que le han otorgado el intendente de Catuete, justamente amigo del señor Celso Troche. O sea que ahí ya no entendemos qué pasó, pero sí saquemos la conclusión. Muchas gracias, es una gravísima denuncia, pero le agradezco mucho el poder de síntesis, doctora. Muchas Creo gracias. que fue muy importante la síntesis porque estamos ante un nuevo caso de corrupción evidente en el interior del INDER. Nos vemos el próximo domingo.